Amigos, bienvenidos a esta nueva edición de su programa Debatiendo Sin Filtro a través del periódico El Vocero, su plataforma elvocero.com y su página de Facebook. Como todas las semanas, un placer estar con ustedes. Les saluda Jorge Colbert Toro y está con nosotros el profesor Kenneth McClintock y licenciado Hugo Rodríguez. ¿Cómo están ambos? ¿Todo bien? Todo bien, un placer estar aquí nuevamente. Todo bien, contando los días para Navidad. Ya quedan muy poquitos. Feliz Navidad a todos, a ustedes, a su familia y obviamente a todos nuestros seguidores que siempre están con nosotros durante toda la semana. Bueno, aunque estamos en Navidad y se supone que estemos en ámbitos positivos y de esperanza, pues esta semanita ha estado durita en relación a las controversias que ha habido entre el Senado y la Fortaleza por los nombramientos al Tribunal Supremo y a la Oficina del Contralor. En los últimos eventos que hemos visto, pues evidentemente esas diferencias han llevado a un tranque donde este Senado básicamente aprobó un solo puñado de nombramientos de jueces y de fiscales, se derrotó la mayoría parlamentaria la mayoría parlamentaria y los demás legisladores al nominado al Contralor, y a petición de lo que era evidente que no tenía los votos, la gobernadora retiró el nombramiento de la nominada al Tribunal Supremo. ¿Qué les parece a ambos esta situación y este final del cuatrenio donde no se ponen de acuerdo Fortaleza y el Senado? Kenneth. Pues mira, uno de mis grandes legados en mi carrera política es que yo dejé acumular una serie de 3 vacantes al Supremo que permitió que se pudiera hacer un rebalance después de 57 años de que el Tribunal Supremo está dominado por jueces nombrados por gobernadores del Partido Popular Democrático. Y que hubo un manipuleo ahí de ampliar y disminuir el tamaño del Supremo cada tantos años, pues logramos que entonces en el 2009, con esas vacantes, pues se pudiera crear un Tribunal Supremo que fuera más reflectivo y que reflejara más la opinión mayoritaria de los puertorriqueños. Ahora eso se pone en peligro dentro de varios años si se dejan vacantes en el Tribunal Supremo. Y yo entiendo que todos los gobernantes en el Ejecutivo, en el Legislativo, tienen la responsabilidad para con los electores que los eligieron en su momento, de antes de salir de sus cargos, antes de concluir el cuatrenio, básicamente llenar todas las vacantes que se crearon durante su incumbencia. Máxime, estas 2 vacantes, la de juez asociada del Tribunal Supremo y la de Contralor, que se crearon o se sabía de su existencia hace muchos meses. Ha habido tiempo para diálogo, ha habido tiempo para búsqueda de consenso. Ya se sabía que la Contralora cesaba en su cargo o cesaba su término en el verano pasado, así que hace 6 meses de eso. Y en el caso de la juez asociada, Anabel Rodríguez, se sabía desde que fue nombrada allá para, qué sé yo, el 2002, el 2003, de que ella cesaba en su cargo este jueves, el 24 de diciembre. Así que todo el mundo sabía que esto venía y no se hicieron a tiempo los diálogos y la búsqueda de consenso. Habrá que ver si, a pesar de lo que se han dicho de parte y parte, queda tiempo en estos 9 días para llenar esas vacantes y que tanto la gobernadora como el liderato legislativo puedan cerrar este capítulo, este cuatrenio, habiendo cumplido con la totalidad de sus responsabilidades. Hugo, ¿qué te parece a ti toda esta controversia y esta situación? Bueno, déjame empezar por recordarle a nuestros amigos que hoy se conmemora el aniversario 125 de la bandera puertorriqueña. Hace 125 años, un día como hoy, que fue la primera vez en que se utilizó públicamente el pabellón nacional que hasta hoy nos representa y que nos llena de orgullo, no solamente en competencias deportivas, sino que nos representa lo que somos, y que cada vez que la vemos el pecho se nos hincha a todos. Así que, empezando con esa nota positiva, cambio a la otra nota. Siempre en el final del cuatrienio, la administración que está por salir
hace una serie de nombramientos y es bastante común. No voy a decir una crítica a esta administración específicamente por haber dejado para el final más de 100 nombramientos a una sesión extraordinaria. Creo que por el poco tiempo que representa una sesión extraordinaria, mandar una cantidad tan grande de nombramientos para que sean evaluados es un acto de suprema irresponsabilidad, pero que es característico del final. Es como cuando hay un animal muerto y toda la carroña tiene que sacar un pedazo de eso y repartirla. Así que en términos generales, mi evaluación de mandar tantos nombramientos al final de una sesión es esa. Sin embargo, llaman la atención dos nombramientos por el rango, vamos a ponerle así, o por la importancia, la de la vacante que va a haber el 24 de diciembre en relación al Tribunal Supremo y la del Contralor, que es un puesto sumamente importante y que no depende de cuatrienio, sino que es un nombramiento por 10 años. El primer nombramiento, el del Contralor, que lo despacharon en muy poco tiempo y creo que se lo ganó por sus comentarios racistas en las redes, pues no merece mayor comentario que ese. Lo que tú reflejas en tu vida privada en algún momento te va a perseguir porque eso demuestra lo que tú realmente eres. Lo demás, lo que uno hace públicamente, puede en algún momento ser producto de alguna pose, o de algún ensayo, pero lo que uno es espontáneamente en su vida privada con sus amigos, etcétera, pues eso es lo que uno representa. Así que yo creo que ante esos comentarios de índole racistas que vimos todos, no me pareció mal que fuera rechazado como lo fue. En el caso del Tribunal Supremo, pues creo que se demuestra un problema mayor y es el siguiente. Yo, y con las palabras que acaba de decir Kenneth, de que hizo un rebalance ideológico en el Tribunal Supremo, reconfirmo lo que ya todos sabemos. El que un juez sea nombrado para el Tribunal Supremo realmente no depende ni de sus capacidades jurídicas, ni de su compromiso con la justicia, ni de su trayectoria profesional, sino de cuánto peso puedan tener sus lealtades con las personas que lo nombran. Y aquí creo que eso fue lo que privó al final del día, las lealtades que cada bando, y cuando digo cada bando no me refiero a partidos distintos, sino bandos dentro ¿verdad? Quién dirige el Ejecutivo y quién dirige el Legislativo, tenían en mente para esa posición. Y la víctima pues fue la señora Brignoni, que todos sabemos que llegó al apelativo de la misma manera. Venía de ser una ayudante en Fortaleza del gobernador Fortuño y así es que llega al apelativo y ahora pues era un paso adicional en esa trayectoria. Me parece que se demuestra además una gran fisura dentro del PNP. Creo que ni la forma ya guardan en cuanto a diferencias se trata. Hoy salieron a relucir unas cosas de peticiones. Bueno, ustedes vieron que ayer la gobernadora dijo, bueno, lo que pasa es que Rivera Schatz me había pedido que él quería ser el nominado del Supremo. Y hoy Rivera Schatz le sacó que ella le había pedido que le nombraran al esposo del apelativo, al yerno, unos contratos en el Departamento del Trabajo y por ahí siguió. Así que yo creo que esas cosas que son sumamente delicadas, que a veces son, ¿verdad? Pues salen a relucir y creo que demuestran la gran fisura, creo que demuestran lo que es el problema en ese partido. Bueno, a mí me parece, yo coincido con ustedes en algunos puntos, en otros no. Me parece primero que lo que ocurrió esta semana demuestra evidentemente el distanciamiento de la primera ejecutiva con el presidente del Senado, que no se hayan puesto de acuerdo, demuestra que hay unas diferencias personales mucho más amplias de lo que conocemos. Creo que el nominado al puesto de Contralor, esta controversia de unas expresiones que hizo de corte racista, da la impresión que cuando lo nombraron no hicieron ese ejercicio, ¿verdad? De averiguar o de examinar, ¿verdad? El tema de las redes sociales es un tema complicado y controversial siempre. Pero me parece que en el caso de la jueza del Tribunal Supremo, que el argumento que había posado la gobernadora, a mi juicio válido, de que debería ocuparlo una mujer porque es un espacio que ya ocupaba una mujer y que el cambiar esa realidad que había sido un adelanto, un avance, una conquista
de la representación de las mujeres en el Tribunal Supremo era un poco hacia atrás, me parecía algún argumento válido, pero ya sabemos que ese nombramiento pues no fue consultado debidamente porque pues nunca tuvo más de 9 votos. Ya para el tiempo que queda, realmente estar considerando ahora nombramientos sin vistas públicas para posiciones va a ser extremadamente complicado, y las expresiones que acaba de hacer, como tú bien señalas, Hugo, el presidente del Senado, sobre peticiones de la gobernadora, según él cita al portavoz de la mayoría, pues tan reveladores, a mi juicio, y poco, diría, poco inexistente, un precedente en ese sentido. No se acostumbra en Puerto Rico que los gobernadores o las conversaciones entre el gobernador y el presidente de los cuerpos se divulguen en el periódico, y mucho menos de temas de esta naturaleza. Yo no recuerdo, ¿verdad?, un tipo de conversaciones así a ese nivel, tan personales o tan confidenciales, ¿verdad? Y de un lado y de otro, porque lo que también revela el presidente del Senado hoy, pues un poco es la otra cara de la moneda. Yo creo que por el proceso que debe continuar, que es a lo referente a la entrada de un nuevo gobierno, un nuevo gobernador, una nueva asamblea legislativa, lo más prudente es ya pues, dejar este capítulo cerrado y dejar que el gobernador Pedro Pierluisi ejerza sus facultades constitucionales después del 2 de enero y someta los nombramientos que entiende, y que el Senado, representado por los diferentes partidos, 5 partidos y un candidato independiente, pase en juicio, un senador independiente, debo decir, pase en juicio ya de los nominados y se han evaluado en vistas públicas, en un proceso transparente, amplio y no fuera de este tipo de controversia que realmente es dañino inclusive a los propios nominados. Me quiero mover rápidamente a 2 temas. Antes de ir al tema de transición y ya el cierre de la transición, me gustaría un comentario de ustedes sobre las expresiones de Charles Schumer, que va a ser el líder de la delegación del Senado en el Partido Demócrata, o líder de la minoría si se pierde el Senado, pero plantea, a sorpresa de muchos, incluyéndome a mí, porque él había hecho una expresión a favor de la estadidad y de momento ahora dice que 52% no es una mayoría. De hecho, el PNP y los grupos estos que auspiciaron en la campaña del sí usaron la figura de Schumer y sus expresiones sobre la estadidad como parte de la campaña, y ahora les echa un balde de agua fría por encima. O sea, evidentemente aquí ha habido un cambio de posición. ¿A qué responde y cuál es el nuevo escenario ahora, Kenneth? ¿A qué crees que responde? Responde obviamente a los contactos que han hecho opositores de la estadidad, que controlan muchas organizaciones hispanas en los estados, que le han hecho acercamientos a él. Y él pues ha hecho un flip-flop, y los flip-flops en la política nacional se pagan caro. Ya yo he visto algunos puertorriqueños en Upstate New York diciendo que si eso es así, pues ya ellos no se sienten obligados a votar por él en las primarias en el 2022 ni votar por él en la elección general para su reelección como senador por el estado de Nueva York. Así que él tendrá que bregar con esa situación. Habrá que preguntarle si él ha visto las encuestas sobre el voto puertorriqueño en la ciudad de Nueva York recientemente, si él ha visto cuál es la postura, por ejemplo, del puertorriqueño que más recientemente se está uniendo a las filas del Congreso, el congresista electo Richie Torres, que es un partidario de la estadidad. Y creo que se va a dar cuenta pronto de que el haberle hecho caso a quien quiera que le hizo caso recientemente, le puede costar políticamente, y posiblemente luego pues hará un movimiento más hacia el centro en cuanto al issue del estatus político de Puerto Rico. A mí no me dan sorpresa a pesar de lo que había manifestado antes, porque acá por donde yo me muevo dicen que no es lo mismo con guitarra que con violín. Y la posición nuestra, y que la hemos dicho muchas veces en este mismo panel, es que los Estados Unidos no son partidarios ni van a conceder la estadidad, y que una cosa es que puedan hacer alguna manifestación en medio de alguna campaña electoral o en medio de alguna actividad de recogido de fondos o en medio de algún evento en donde tengan a alguien parado al lado a quien eso pueda simpatizar y de quien puedan luego recabar un apoyo.
pero realmente la base permanente de Estados Unidos, la cuestión de la nacionalidad estadounidense, los intereses de esa nación en relación a Puerto Rico no son los de anexarnos. Y yo creo que eso se hubiera visto venir. Además, creo que el impulsar estos procesos unilaterales no es un buen aliado de la causa de resolver el estatus de Puerto Rico. Creo que la historia nos demuestra que estos intentos tienen unos apoyos momentáneos, a veces minoritarios, pero realmente si queremos adelantar un proceso serio y que llegue lejos, me parece que vamos a tener que caer indefectiblemente en un proceso que tome en cuenta a todo Puerto Rico y que todas las fórmulas estén representadas. Creo que la historia del 89 al 91 nos muestra que ese es el proceso en donde más lejos se ha llegado, en donde el proceso más se adelantó, en donde las fórmulas más claramente quedaron definidas y en donde más pudimos atisbar cuál era la posición del Congreso respecto de todas ellas. Y yo creo que ese ejemplo es el que debe guiarnos en el futuro para resolver el tranque que se va a formar ahora con el tema del estatus. Bueno, a mí me parece, fíjense, yo coincido con ambos en algunos puntos. Yo creo que hay un sector importante en los Estados Unidos que tiene resistencia sobre el asunto de la estadidad, y eso es evidente y ha pasado por muchos años, lo hay los demócratas y lo hay en el sector republicano. Ahora, y yo creo que también es cierto que una mayoría de un 52% a 48% no es una mayoría contundente ni clara, porque un 52% puede cambiar en semanas, convertirse en minoría. Y yo creo que un poco el Congreso eso lo va a mirar con una lupa. Ahora, creo también que el PNP y el liderato estadista tienen un argumento cierto, que es, o a uno le puede gustar o no el resultado de esa votación, pero le corresponde al Congreso responderle al país. Si va a ofrecer la estadía, bajo qué términos y condiciones, yo creo que ese es el tipo de respuesta que el país espera, pero vamos a saber esto más claro cuando llegue el día 5 de enero y se sepa si finalmente los republicanos o los demócratas van a controlar el Senado, pero evidentemente ya vemos que va a haber piedras en el camino para el liderato del PNP y que van a tener pues, que atender esto con mayor atención a partir de enero cuando se constituya el nuevo Congreso. 30 segundos antes de irnos, sus reflexiones finales sobre el proceso de transición que terminó. El alcalde de Bayamón, entiendo, va a estar rindiendo el informe en los próximos días, y ya el día 2 de enero el nuevo gobernador Pedro Pierluisi va a juramentar como el nuevo gobernador de Puerto Rico, y obviamente una mayoría parlamentaria que por lo menos hasta este momento va a ser con una mayoría del Partido Popular en la Cámara, y en el Senado por un voto, ley de un voto del Partido Popular, aunque se establece que en el recuento aparentemente puede cambiar este escenario. ¿Qué les parece? Pues mira, como una persona que ha presidido 2 comités de transición, tengo que decir que felicito a Ramón Luis Rivera. Creo que fue una transición ejemplar. Se llevaron a cabo unas vistas públicas como se tienen que llevar a cabo. No se salieron del control de nadie. Se hicieron preguntas fuertes, a pesar de que era una transición de un mismo partido a otro mismo partido. O sea, del mismo partido en ambos casos. Y creo que ayudará al gobernador a tomar control del gobierno cuando le toque hacerlo el 2 de enero. Bueno, falta la parte más importante, que es el informe final, pero tiendo a coincidir con Kenneth en el sentido de que el alcalde de Bayamón hizo una buena labor presidiendo ese comité. Me parece que le dio un cariz que la gente podía entender. Cuando venían funcionarios de agencia a hablar de cosas muy etéreas, hablar de muchos millones o de muchos billones, o de programas que eran así que con palabras rimbombantes o de mucha explicación, el alcalde tuvo el buen oficio de bajar esos números a realidades que la gente pudiera entender, y de explicar los programas en arroz y habichuela para que la gente pudiera entender de qué se trataba concretamente cada programa. Y eso solamente lo puede hacer alguien que ha tenido experiencia en administración, y eso pues nadie puede disputárselo al señor Ramón Luis Rivera. Y creo que ayudó en ese sentido a que el pueblo entienda muchas de las cosas que en las agencias a veces se presentan como grandes logros o como grandes cantidades, pero que cuando uno las desmenuza realmente se da cuenta que eran sal y agua. Yo me uno a las expresiones
felicitación al alcalde de Bayamón, trabajo, un profesional de primeras acciones, o qué punto plantea, y lo que imagino, ojalá lo hagan público y lo podamos y se pueda examinar. Pero también hay, y sobre esto Kenneth sabe más que nosotros, pero detrás del alcalde de Bayamón hay un grupo de trabajo que desconocido que está, ¿verdad, Kenneth? Que trabaja horas largas y que están tras bastidores haciendo unas aportaciones extraordinarias. Rendir estos informes de transición no es fácil. Así que también a todos esos profesionales de servidores públicos y del sector privado que se ofrecieron y que están allí voluntariamente, nuestro agradecimiento también, porque esto es importante darle continuidad y orden a los gobiernos, y cuando hay transiciones atropelladas o inconclusas crea problemas, y por lo menos pues un proceso de transición ordenado, que el país pues pueda tener la certeza que los servicios esenciales y los servicios inmediatos tengan continuidad en un momento tan crítico como estamos pasando en Puerto Rico. Así que yo me imagino que ustedes también se unen a ese agradecimiento a ese resto de las personas que han estado ahí. Gracias. Felicidades a todo el mundo. Así es, muchas felicidades, feliz Navidad, que la pasen bien todo el mundo, pues con las debidas protecciones, las mascarillas, y compartan con su familia inmediata, y ya esperar un poquito más, unos cuantos meses más para salir de toda esta pandemia. Pero lo más importante ahora es la salud y obviamente pues pasar las Navidades en unión familiar. Gracias, Kenneth, muchas felicidades para ti, para tu familia, igual Hugo. Igualmente. Igual a nuestra productora Neidy Rosado y a todo el personal del Vocero. Gracias a ustedes por su sintonía y muchas felicidades, feliz Navidad, y será hasta la próxima semana. Que pasen buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.